Si un alimento se pudría, morías. Por eso los piratas escondían en sus barcos una lista secreta de alimentos que jamás caducaban. Eran su salvavidas silencioso. Hoy vas a descubrir los 15 que los mantenían vivos. Aunque el mar quisiera lo contrario. Alimento número 15. El vinagre. Aunque no era algo que comieran directamente, el vinagre era uno de los recursos más valiosos a bordo. Se usaba para conservar vegetales, limpiar utensilios, desinfectar heridas y purificar agua. Su acidez natural evitaba la proliferación de bacterias y moho. Algunos marineros incluso lo mezclaban con agua para hacerla más segura cuando sospechaban de su origen. A diferencia de otros líquidos que fermentaban o se pudrían, el vinagre se mantenía intacto durante años. Bastaba con almacenarlo en botellas bien selladas o en pequeños barriles de madera. Su olor fuerte era señal de que seguía siendo útil, y los cocineros de a bordo lo usaban como ingrediente para encurtidos improvisados o como remedio contra infecciones leves. Alimento número 14. Raíces secas como el jengibre y el ajo. Cuando el estómago se revolvía con cada ola, el jengibre era una bendición. Cortado en trozos finos y secado al sol antes de zarpar, conservaba sus propiedades durante meses, se mascaba directamente o se infusionaba en agua caliente. El ajo, por su parte, era medicina y condimento. Era conocido por sus propiedades antibacterianas y antivirales, y también ayudaba a conservar otros alimentos. Los piratas lo colgaban en racimos o lo almacenaban en cestas con buena ventilación. En medio del océano, sin doctores a bordo, estas raíces eran la farmacia flotante del barco. Alimento número 13. El azúcar. En forma de grano, o incluso en bloques duros, el azúcar era más que un simple endulzante. Gracias a su altísima concentración de glucosa, actuaba como conservante natural, inhibiendo el crecimiento de microorganismos. Además, servía como fuente de energía rápida para marineros exhaustos. Los cocineros lo usaban para preparar bebidas, conservar frutas o simplemente para darle un gusto dulce a un día amargo. A bordo, el azúcar era almacenado en sacos bien cosidos, alejados de la humedad y de las ratas. Cuando todo lo demás fallaba, una cucharada de azúcar podía devolverle energía a un hombre en las últimas. Alimento número 12. Frutas secas, ciruelas pasas, higos, uvas deshidratadas. Estos tesoros dulces no solo ayudaban a mantener la moral alta, también eran una de las pocas fuentes accesibles de vitamina C, crucial para prevenir el temido escorbuto. Al deshidratar las frutas antes del viaje, los piratas lograban detener el proceso de descomposición. Sin agua en su interior, los hongos y bacterias no podían desarrollarse. Estas frutas se guardaban en tarros de barro, barriles pequeños o bolsas de lino. Aportaban sabor, fibra y nutrientes en un menú dominado por alimentos salados y secos. A menudo eran racionadas como recompensa tras días duros en el mar. Alimento número 11. El arroz ligero, económico y duradero. El arroz era uno de los pilares de la dieta pirata. Se conservaba durante años si se almacenaba seco y alejado de los insectos. Bastaba una olla de agua caliente para transformarlo en una comida reconfortante, especialmente cuando se mezclaba con restos de pescado, carne salada o verduras secas. Su valor no solo estaba en la nutrición, sino también en su versatilidad, desde sopas hasta papillas, pasando por tortas o empanadas improvisadas. Para protegerlo de la humedad, los piratas lo guardaban en sacos de lona colgados del techo de la bodega, lejos de las ratas y del suelo húmedo del barco. En estos primeros 5 alimentos ya se revela la mentalidad de los navegantes del siglo XVII. Planificación extrema, aprovechamiento máximo y una capacidad admirable para sobrevivir sin depender de la frescura. No podían contar con fuegos modernos ni cámaras frigoríficas. Cada decisión en la cocina flotante tenía que considerar el paso del tiempo, la temperatura, los cambios de clima y el riesgo constante de contaminación. Además, estos ingredientes no eran elegidos por casualidad. Cada uno cumplía múltiples funciones. El vinagre no solo conservaba, también curaba. El azúcar no solo endulzaba, también preservaba. Las frutas secas no eran solo golosinas, sino medicina natural contra deficiencias vitamínicas. Y el arroz, tan simple, era la base de una alimentación funcional, práctica y constante. Los piratas sabían que, si querían llegar vivos al siguiente botín, primero tenían que ganar la batalla diaria contra el hambre, el deterioro y el paso del tiempo. Y en esa guerra silenciosa, estos alimentos eran sus mejores aliados. Los siguientes ingredientes en esta lista no solo aportaban energía o resistencia,
Algunos eran tan valiosos que un solo barril bastaba para asegurar la fidelidad de toda una tripulación. Otros eran intercambiables por armas, pólvora o incluso información en puertos remotos. Porque, en el mundo del mar abierto, la comida era poder. Alimento número 10. El maíz seco. El maíz era oro en grano. Los piratas lo almacenaban en forma de granos secos, y en algunos casos, ya molido como harina gruesa. Este alimento era altamente energético y se mantenía en perfecto estado si se protegía de la humedad. Lo llevaban en sacos sellados de lona o cuero, muchas veces colgados del techo de la bodega para evitar que las ratas los alcanzaran. Lo interesante del maíz era su flexibilidad. Podía hervirse para preparar una especie de papilla espesa que los marineros llamaban sopa de roca, o molerse y mezclarse con grasa para hacer unas tortas rústicas planas y resistentes. Si se tostaba, incluso podía comerse como estaba. Su contenido calórico ayudaba a mantener el calor corporal durante las noches frías y aportaba una fuente constante de fibra y azúcares naturales. Además, el maíz no se echaba a perder con facilidad, a diferencia de otros cereales que eran más sensibles a la humedad. En muchos casos, era utilizado como una especie de moneda de cambio entre barcos mercantes, dada su utilidad tanto en la cocina como en la molienda para alcoholes improvisados. Los marineros también lo mezclaban con agua y aguardiente para hacer bebidas fermentadas que, aunque peligrosas, alegraban las jornadas eternas. Alimento número 9. La manteca o grasa animal. Lo que para algunos sería solo un subproducto de la carne, para los piratas era una fuente de energía, protección y conservación. La manteca, extraída principalmente del cerdo o del vacuno, se derretía y almacenaba en tarros o tinajas selladas. Al enfriarse se solidificaba y creaba una capa protectora que impedía el paso del aire. Esto la hacía virtualmente inmune a la descomposición mientras se mantuviera cerrada. La grasa no solo se usaba para freír alimentos, sino también para preservar otros productos. Una técnica muy utilizada consistía en cocinar trozos de carne, enfriarlos y sumergirlos en manteca. De esta forma, el alimento quedaba sellado por completo, libre de oxígeno y, por tanto, a salvo de bacterias. También se usaba para impermeabilizar botas, proteger poleas del salitre, suavizar cuerdas e incluso como combustible para lámparas improvisadas. Algunos capitanes sabían que una ración de grasa caliente mezclada con melaza podía revivir a un marinero desfallecido. Su textura pesada y su poder calórico eran un salvavidas en medio de tormentas interminables. Alimento número 8. El queso curado. En un entorno donde todo se estropeaba rápido, los piratas apostaban por quesos duros y añejados. Las ruedas de queso tipo manchego, parmesano o cheddar viajaban envueltas en telas embebidas en aceite de oliva o recubiertas con cera de abeja, lo que evitaba la proliferación de moho. En algunos casos, incluso se sumergían brevemente en salmuera antes de partir, reforzando su protección natural. Este tipo de queso podía resistir meses, incluso más de un año, sin perder sus propiedades. Con el paso del tiempo se endurecía, pero aún se podía rallar o fundir. Era común verlo acompañando arroz, legumbres o comido directamente como bocado energético. Su alto contenido en grasas y proteínas lo hacía ideal para mantener a los hombres despiertos durante los turnos nocturnos. Incluso servía como trueque en islas donde la carne escaseaba. Algunos lo usaban como remedio para el dolor de muelas. Al mantenerlo en la boca, ayudaba a aliviar el malestar gracias a su salinidad y densidad. Alimento número 7. La salazón de pescado. La técnica era simple pero eficaz. Grandes trozos de pescado, generalmente bacalao, tiburón o corvina, se cortaban en lonjas y se cubrían con sal gruesa. Luego se dejaban secar al sol por varios días hasta adquirir una textura firme y quebradiza. Estas piezas saladas se almacenaban en barriles de madera, separadas por capas de más sal, lo que garantizaba su conservación. Para consumirlas había que remojarlas durante horas, y a veces cocerlas en varias aguas para reducir la sal. Pero el resultado era una carne con sabor fuerte, duradera y repleta de proteínas. En alta mar, donde la pesca no siempre era posible, tener un barril de salazón era como tener un banco de comida sólido. Incluso cuando se filtraba agua en la bodega, la sal mantenía el pescado libre de putrefacción. Este alimento también funcionaba como moneda de pago. Había tripulantes que exigían parte de su ración semanal en pescado salado, y algunos cocineros lo usaban para dar sabor a sopas y caldos, donde se diluía la salinidad y se rescataban los jugos del mar. Alimento número 6. El ron. No solo embriagaba. El ron era parte fundamental del sistema de supervivencia en un barco pirata.
Debido a su alta graduación alcohólica, no se estropeaba con el tiempo y podía almacenarse durante años en barriles de roble. Cada gota que se evaporaba dejaba una esencia más intensa, convirtiéndolo en un líquido cada vez más valioso. Servía para desinfectar heridas, limpiar cuchillos, calentar el cuerpo en noches gélidas y, sobre todo, mantener el ánimo alto. Los capitanes regulaban las raciones como si fueran oro. Una taza podía ser recompensa o castigo. Mezclado con agua, azúcar y jugo de limón, se convertía en el famoso grog, que evitaba la descomposición del agua estancada. Además, era útil como sedante improvisado para operaciones de emergencia o extracciones dentales. Su olor impregnaba los pasillos de madera, y su sabor era el último recuerdo de muchos antes de caer al mar. Alimento número 5. Las legumbres secas. Garbanzos, lentejas, frijoles. Pequeños, duros y esenciales. Se almacenaban en sacos gruesos, reforzados contra la humedad, o en barriles con tapa sellada. Su valor era incalculable. No solo duraban años si se mantenían secos, sino que eran una fuente rica en proteínas, hierro y fibra. Al remojarse y cocerse durante horas, se transformaban en guisos espesos y nutritivos que ayudaban a mantener el sistema digestivo en marcha. Además, algunos piratas hacían germinar las legumbres en pequeños recipientes para obtener brotes frescos, lo que aportaba vitaminas esenciales, especialmente en travesías largas donde el escorbuto acechaba. En barcos con cocineros hábiles, las legumbres se mezclaban con arroz, trozos de pescado o grasa para formar platos completos, cálidos y reconfortantes. Y si escaseaban otros alimentos, bastaban un puñado de lentejas bien cocidas para mantener viva la esperanza un día más. Alimento número 4. La miel. La miel era uno de los productos más valiosos del barco, no solo por su sabor dulce, sino por su increíble capacidad de conservación. A bordo de los barcos piratas, los tarros de miel eran tratados con casi la misma reverencia que una espada afilada o un mapa del tesoro. Almacenada en frascos de barro sellados o en pequeños barriles, la miel podía durar décadas sin estropearse, gracias a su alta concentración de azúcares naturales, su baja humedad y sus propiedades antibacterianas. Servía como alimento, medicina y conservante. Cuando un marinero se cortaba o sufría una quemadura, se aplicaba miel sobre la herida para evitar infecciones. Si alguien caía enfermo con tos o fiebre, se le preparaba una mezcla caliente de agua, miel y especias, con la esperanza de aliviar los síntomas. También se usaba para preservar frutas secas, suavizar tortas de harina o simplemente como un lujo en días especiales. Un cucharón de miel podía levantar la moral de toda la tripulación después de semanas sin ver tierra. En muchos puertos, la miel era más valiosa que el oro. Los capitanes que lograban hacerse con barriles de miel en sus saqueos sabían que tenían un recurso que no solo alimentaba, sino que también podía comprar favores, lealtades o incluso salvoconductos secretos en territorios enemigos. Alimento número 3. La harina de trigo o cebada. Aunque era un alimento más susceptible a la humedad, los piratas que sabían almacenarla correctamente podían contar con ella durante meses enteros. Se conservaba en sacos de tela gruesa o en barriles sellados con grasa o cera, y se revisaba con frecuencia para evitar infestaciones. Aún así, bien protegida, la harina era una base indispensable para tortas planas, papillas o mezclas de repostería rudimentaria. Su mayor ventaja era la versatilidad. Con harina, grasa y un poco de agua, los cocineros podían improvisar pan rústico. Si además se le añadía miel o azúcar, se obtenían galletas secas, duras como piedra pero sabrosas. En las cocinas flotantes, la harina también servía para espesar sopas, formar masas o envolver ingredientes para freír. Era la base de muchas comidas simples que aportaban calorías necesarias para aguantar largas jornadas sin descanso. La harina no solo era útil para la alimentación, algunos piratas la esparcían sobre el suelo de las bodegas húmedas para absorber el exceso de agua. También se usaba como sustituto improvisado del polvo de talco para mantener seco el interior de botas o prendas, lo cual ayudaba a prevenir hongos y rozaduras. Alimento número 2. El cacao. Aunque no todos los barcos piratas tenían acceso a él, los que lo conseguían, especialmente en saqueos en América Central, lo consideraban un tesoro. El cacao, ya fuera en forma de granos secos o de pasta solidificada, podía conservarse durante mucho tiempo si se mantenía lejos de la humedad y del calor excesivo. A bordo, era usado como bebida caliente mezclada con agua, a veces con miel o azúcar, y rara vez con leche evaporada si había suerte. La bebida resultante era energética, reconfortante y estimulante.
Se usaba en celebraciones como recompensa por días difíciles o para ayudar a la tripulación a mantenerse alerta en los turnos nocturnos. Algunos decían que el cacao daba fuerza al cuerpo y claridad a la mente, aunque también era una excusa perfecta para reunir a los hombres en torno a un fuego compartido. En algunos casos, los granos de cacao eran usados como moneda de cambio, ya que en ciertos puertos y colonias se valoraban casi tanto como el ron o la pólvora. El sabor amargo y terroso del cacao puro no gustaba a todos, pero quienes lo apreciaban sabían que estaban disfrutando de un lujo poco común en los mares salvajes. Alimento número 1. La sal, la reina indiscutible de la conservación. La sal era mucho más que un simple condimento. En los barcos piratas era un elemento fundamental de la supervivencia. Se usaba para preservar carnes, pescados, vegetales e incluso frutas. La sal absorbía la humedad, inhibía el crecimiento de bacterias y permitía almacenar alimentos durante meses sin que se pudrieran. Se transportaba en grandes barriles o bolsas selladas. Algunos barcos llevaban más sal que armas. Era tan valiosa que se usaba como forma de pago, recompensa o incluso castigo. Un pirata podía recibir sal como premio por un trabajo bien hecho, o se le podía negar el acceso a ella como represalia. Más allá de su uso en la conservación, la sal también servía como medicina. Se preparaban soluciones salinas para limpiar heridas, aliviar infecciones o tratar problemas digestivos. Algunos hombres masticaban sal gruesa para mantenerse hidratados, especialmente cuando el agua comenzaba a escasear o tenía mal sabor. El poder de la sal radicaba en su simplicidad. No necesitaba preparación ni protección especial. Su sola presencia transformaba un barco pirata en una despensa flotante. Si un capitán tenía sal, tenía comida. Si tenía comida, tenía tripulación. Y si tenía tripulación, tenía poder. Al final de cada travesía, cuando la madera del casco estaba carcomida por la sal, los cañones callaban y los mapas quedaban arrugados por el sudor y la sangre. Eran estos alimentos los que habían mantenido a los hombres vivos. No eran lujos, sino herramientas de guerra. Escudos contra el hambre, la enfermedad y la desesperación. Cada saco de legumbres, cada tarro de miel, cada trozo de pescado salado era una apuesta contra el tiempo, una declaración de que esos hombres, a pesar del mar, de las tormentas y de la muerte, seguían luchando por un día más. Los piratas no solo sobrevivían gracias al filo de sus espadas o a la astucia de sus emboscadas, sobrevivían porque sabían qué llevar a bordo. Porque mientras muchos soñaban con el oro, ellos sabían que el verdadero tesoro era llegar vivos al siguiente amanecer. Y ahora que conoces los alimentos que nunca caducaban en sus bodegas, comprenderás que la verdadera batalla no siempre estaba en la cubierta, sino bajo ella, donde la lucha silenciosa contra el hambre definía el destino de cada aventura en alta mar.